En este vídeo vamos a realizar un muy rápido repaso de cómo se implementa el editor de texto que utilizaremos durante gran parte del curso. Vamos primero a ver una pequeña demostración. Se trata de un programa donde yo puedo escribir como un editor de texto. Estoy poniendo algo de contenido. Básicamente se trata de un editor, entonces se puede escribir aquí en la parte central. Le daremos menús. Uno de los menús que vamos a crear es el de guardar fichero, mostrará un diálogo de almacenar fichero, le pondremos un nombre al documento, como estoy haciendo, y guardaremos este documento. Puedo elegir la opción de nuevo, me va a hacer una pregunta, puedo ahora empezar de nuevo otro documento, puedo abrir un fichero que ya existe, por ejemplo, un fichero llamado texto.txt, que ya tenía de antes, y el editor va a ir recordando los nombres de ficheros que he utilizado últimamente y si elijo uno de esos nombres me los va a cargar del disco y a poner aquí. Además tendrá una barra de herramientas, que es esta barra que aquí vemos con botones, puesto unos iconos que no significan nada, simplemente es una pequeña demostración de lo que son y reproducen las mismas acciones de abrir, guardar y salir. Aquí va a haber un menú que me va a mostrar una ventana de acerca de muy pequeña, un diálogo, y finalmente la última parte importante es esta barra de estado que hay en la parte inferior. Esta será la base de una segunda parte en la que se añadirán funciones como copiar, editar y otras funciones de buscar y de texto, además de otras más que haremos sencillamente para aprender. Vamos a empezar y donde vamos a empezar es creando una clase, vamos a llamarla ventana principal, y a diferencia de las anteriores clases que hemos creado en nuestros proyectos de Qt, esta hereda de QMainWindow, que es una clase pensada para hacer ventanas de aplicaciones, teniendo un comportamiento un poco más rebuscado, refinado y más completo que un mero diálogo. Para empezar he puesto la macro QObject que tenemos aquí en la línea 13 y asimismo he puesto ya el constructor imitando el constructor del padre como hacemos siempre. Esto está implementado y entonces lo tenemos todo a punto para compilar y probar. Aquí está el resultado de lo que acabo de crear y como podéis ver se trata de una ventana vacía que no tiene nada, como si fuese un editor, un widget o un diálogo. Vamos a empezar a insertar y a colocar componentes para obtener la aplicación que deseamos. Lo primero va a ser en el punto H declararnos un objeto de tipo QTextEdit. Es un objeto bastante complejo, es un widget bastante complejo que es en sí mismo un editor ya, es donde vamos a editar. Le hemos llamado editor central. No va a hacer falta que pongamos los includes, ya los he puesto para no ir perdiendo tiempo. Entonces sencillamente declaramos este elemento y en la ventana principal lo que vamos a tener que hacer es crearlo y colocarlo. La creación no tiene ningún secreto, es tal como estamos viendo aquí. Hacemos new QTextEdit y vamos a descubrir con el método setCentral widget la primera de las funciones o métodos exclusivos de una QMainWindow. Y es que una QMainWindow, que es una ventana, es un widget especializado en ventanas de aplicación, tiene una parte central que está ya pensado y reservado para poner la parte principal de la aplicación. En nuestro caso, el editor central, que es el que acabamos de crearnos. Vamos a probar esto. Este es el resultado y como podemos ver, aquí tenemos ya situado el editor central, que ahora mismo ocupa, por supuesto, toda la ventana porque no hay otra cosa. Bien, vamos a continuar añadiendo otros elementos. Los siguientes elementos que vamos a añadir son el menú. Los menús en Qt están hechos a partir de unos objetos llamados QAction, una clase llamada QAction. Vamos a implementar un primer menú para salir y siempre que implementamos un menú en Qt lo que debemos hacer es declararnos una QAction. Podemos hacerlo aquí y la vamos a llamar acción salir. Esta QAction vamos a inicializarla aquí. Acción salir igual a new QAction. Y aquí vamos a poner en la QAction siempre vamos a poner un título que será después el texto que vamos a ver
en el menú. Vamos a llamarla salir. Creamos la QAction y ahora mismo, solo por crearla no ocurre nada. Lo que hay que hacer es la QAction mostrarla en el menú. Y el menú es algo que la ventana ya tiene. La QMain Window ya tiene un menú. Si no lo hemos visto antes es porque no tenía ningún menú creado, ninguna QAction insertada y ningún menú creado. Lo que tenemos más que el menú, es la barra de menú. La barra de menú ya existe. No es visible porque no le hemos puesto nada. Pero la barra de menú ya es visible. Y hay un método llamado menubar que me devuelve la barra de menú de la aplicación. Y a la barra de menú de la aplicación yo puedo añadirle un menú. Y tiene una función ya llamada addMenu, a la cual le voy a pasar también un texto, en este caso el texto archivo, porque es el menú. Y con ello lo que ocurre es que la función esta, el método este, me crea un menú internamente. Él internamente hace new QMenu y me devuelve ese menú o lo recojo yo en una variable llamada pues menú archivo, por ejemplo. Bien, aquí tengo el menú y ahora dentro de este menú puedo insertar la QAction que he puesto por add action y aquí acción salir. Muy bien, esto es lo mínimo que necesitamos para insertar una entrada de menú en Qt. Nos creamos la QAction, accedemos o creamos un menú, si ya está creado podríamos ampliarlo, pero en este caso no teníamos nada y lo hemos creado aquí, y en ese menú metemos la QAction. La QAction aparecerá ya, podremos ver el resultado. Vamos a verlo. Aquí tenemos el efecto y como vemos aquí hay una barra que antes no estaba y aquí está el menú y dentro del menú la entrada de menú. Es un menú, esto es un menú y todo esto es la barra de menús. El problema es que, como vemos, pues no tiene efecto. Vamos a añadir el efecto que deseamos a ese menú. Vamos a hacer que se responda al menú y esto lo vamos a hacer a raíz de que las QAction tienen una señal que es la señal triggered y esta señal se puede disparar por el ratón o por el teclado o por alguna combinación de teclas y lo que deseamos es que cuando se dispare esa QAction se acceda al elemento del menú y se active, pues ocurra algo y esto pasa por crearnos un slot. Por tanto vamos a crearnos aquí un slots, public slots y aquí vamos a crearnos un slot llamado salir, slot salir. Bien, pues ya tenemos el slot, vamos a implementarlo. Y aquí haremos void. Aquí tenemos la implementación del método y llamamos al método close de la ventana. Esto logrará cerrar la ventana. Lo único que nos queda es finalmente hacer la conexión de la acción salir y su señal, ojo porque es la señal triggered y el slot es de este objeto y lo hemos llamado slot salir. Por tanto, repasemos, creo la acción, creo un menú o uso un menú ya creado para añadir un menú si hace falta y si ya tengo el menú no lo añado, pero siempre añado la acción al menú que yo elija y esto permitirá que sea visible en el menú, pero para que tenga efecto hay que hacer una conexión entre la señal de trigger de esa acción, o sea, QAction, y el slot de mi elección. Vamos a probar esto. Aquí está la aplicación y ahora archivo salir me cierra la aplicación y por tanto ya funciona. Vamos a continuar, pero como vamos a poder ver, vamos a crear muchas acciones y cada acción, esta es la mínima, cada acción va a tener varias líneas más de las que aparece aquí, porque vamos a hacerlas más complejas y vamos a añadir iconos y vamos a añadir atajos de teclado, etc. Y por tanto lo que vamos a hacer es limpiar un poco el código. Vamos aquí a llamar a funciones especializadas en realizar las distintas partes de la inicialización de la ventana. Una función que se llamará crear acciones,
y otra función que se llamará crear menús son las dos responsables de momento de crear todas las acciones y todos los menús. Por tanto, esto queda como sigue de momento. Llamaremos a crear acciones y posteriormente a crear menús. En crear acciones, por ejemplo, vamos con la única acción que tenemos de momento y la creamos aquí, y fijémonos que ahora hay algunas llamadas más a esa acción para completar todas sus características. Para empezar, hemos puesto un atajo de teclado mediante el método setShortcut, y aquí le pasamos un objeto cookieSequence y entre comillas indicamos la combinación de teclas que queremos. Podemos también poner un icono. El icono lo establecemos con setIcon y aquí hay que crear un objeto de tipo QIcon a partir de una ruta. Si por ejemplo haces como yo, que usas una carpeta de imágenes que he llamado images, y dentro de ella pones las imágenes, pues esto colgando del directorio de la aplicación te va a funcionar. Hay que buscarse ficheros PNG pequeños para hacer el icono. También podemos utilizar tips, que son pequeños avisos o consejos que salen cuando el ratón pasa por encima de algún botón o de algún lugar donde esté la QAction visible. También podemos configurarlo de esta forma y finalmente aquí realizaremos la conexión. Esta conexión no es igual que antes, en que la señal y la QAction es la misma, pero estamos conectados a un slot que ya existe, que es close, de la ventana principal de MindWindow. Esta función que he puesto aquí, la he puesto antes a modo de ejemplo, es un slot que yo he creado para ver cómo se hacía una conexión directamente, pero realmente no hacía falta porque ya hay un slot en la ventana principal, que es el slot close, viene de fábrica con un QWidget y por tanto lo podemos directamente aprovechar. Bueno, pues todo esto conforma la acción, hace la conexión y en la función de crear menús vamos a ir añadiendo menús y dentro de los menús vamos a ir añadiendo acciones. No añadiremos obviamente muchos menús, solo 2 menús, y dentro de cada menú pues puede ser que añadamos varias acciones. Veamos un poco el asunto de los iconos. Esta es la carpeta del proyecto donde estoy. Aquí hay una subcarpeta llamada imágenes o images. Y aquí dentro de images, pues de momento tengo 3 iconos que me he copiado de internet sin calentarme mucho la cabeza. Son iconos en este caso en formato PNG. Falta, por supuesto, declarar los métodos crear menús y crear acciones. Y ahora mismo pues ya podemos compilar. Compilamos. Y bueno, el resultado es el mismo que antes, quizá aparecerá un icono ahora. Aquí vamos a verlo, aparece un icono, aparece un atajo de teclado, control Q, aparece un atajo de teclado y aparece un icono pequeñito ahí que hemos puesto ahí, que apenas se verá. Bueno, pues vamos a continuar ya añadiendo más funcionalidad al editor y lo que vamos a hacer es añadir el menú, o la entrada de menú, mejor dicho, para guardar. Esto comprende, para empezar, esto es muy mecánico, vamos a tener que aprender a hacer estas cosas mecánicamente. Otra QAction que vamos a llamar acción abrir fichero. Y vamos a poner ya aquí, ahora vamos a restituir un slot, public slots, y aquí vamos a poner el slot void slot abrir fichero. Bueno, esto siempre es así, una QAction y un slot. Vamos con la QAction, vamos aquí y vamos a inicializarla. Y para inicializar la QAction tenemos que poner la creación de la QAction, el establecimiento de una secuencia de teclas, una combinación de teclas, y ahora vamos a hacer la conexión. Esta vez sí que la conexión la hacemos a un slot que tenemos que implementar nosotros y con ello ya tenemos la QAction creada. Lo que tenemos que hacer a continuación es meter la QAction en el menú. En este caso va a ser un poco más sencillo porque el menú ya está creado. Solo hay que añadir la acción creada. Y vamos a implementar este slot vacío al principio. Aquí tenemos el slot. Y vamos a probarlo, vamos a compilar y ejecutar. Y
como está vacío, simplemente tiene un mensaje de depuración, pues aquí lo vemos y al pinchar abrir fichero, aquí aparece el mensaje de depuración que tenemos. Vale, vamos entonces con la funcionalidad de abrir fichero, que es bastante compleja y supone varias etapas y es importante que la aprendas porque va a ser necesario trabajar con ficheros, abrir y guardar ficheros, tanto de información como es este caso, como en el futuro de configuración de tu aplicación o del ejercicio que estemos haciendo. Lo que hemos visto antes cuando hemos abierto un fichero es que se nos ha abierto un diálogo de selección de fichero. Para elegir diálogos de fichero, lo que vamos a utilizar, primero vamos a declararnos una variable QString donde vamos a almacenar la ruta del archivo. Lo primero es obtener la ruta del archivo, donde está en el disco el archivo que queremos abrir, y para elegir la ruta en los sistemas con interfaz gráfica hay un diálogo de selección de ficheros que hemos visto antes, de que de hecho pues puedo aquí mismo mostrarlo. Es este es demasiado grande, pero se puede ver. Este es el diálogo de selección de ficheros estándar en el computador en el que estoy yo. Y hemos visto la demostración de antes. Bueno, pues Qt facilita mucho esto porque existe una clase llamada QFileDialog. Un momento. Aquí tenemos la clase QFileDialog. Entonces, la clase QFileDialog tiene un método estático, un método de clase, un método de los que no necesitas crear un objeto para ejecutar, que se llama getOpen, de abrir, getOpen file name. Aquí podríamos pasar alguna información adicional, pero no lo vamos a hacer, no hace falta. Y esto ya se puede probar, aunque el resultado, pues vamos a ver que no estamos recogiendo la elección del usuario de ninguna forma. Sencillamente, si compilamos y todo funciona bien, vamos a ver cómo aparece el diálogo de selección de fichero cuando en el editor utilizamos la opción de abrir fichero. Aquí está esto. Aquí podemos elegir un archivo, pero esto no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto, se cierra y ya está. ¿Cómo recogemos el nombre o la ruta? Mejor dicho, la ruta del archivo que ha elegido el usuario. Pues bueno, es que este método, si consultas la ayuda, verás que devuelve un QString y ese QString resulta ser la ruta del archivo. Por lo tanto, vamos a poner ruta archivo es igual a QFileDialog. Y aquí voy a añadir ese mensaje, esa variable, en el QDebug para verificar que estoy eligiendo uno u otro archivo. Vamos a compilar esto. Está compilado, voy a ejecutarlo, a abrir el fichero, voy a elegir aquí el fichero llamado, por ejemplo, pues, edit texto, y aquí podemos ver qué valor tiene la variable esta que hemos llamado ruta archivo y que estamos mostrando, y es concretamente la ruta del archivo entera, la ruta absoluta del archivo. Vamos a continuar pues a partir de este punto, y aquí lo que vamos a hacer ahora para acceder al fichero es crearnos un objeto llamado QFile, un objeto de tipo QFile. Vamos a llamarle fichero, y este objeto se abre o se crea a partir de la ruta del archivo que ya tenemos gracias al método getOpenFileName. Aquí no estamos controlando errores. Si el usuario se arrepiente, pues aquí vamos a tener algún problemita. Pero bueno, el fichero se puede crear igual. Ahora, este objeto, simplemente por haberse creado, no provoca ninguna operación en el fichero de ningún tipo. Lo que hay que hacer es llamar al método open del objeto fichero. El objeto fichero ya lo tengo. Y aquí hay que llamar al método open. Y aquí hay que indicar para qué queremos abrir el archivo. Esto es una llamada al sistema operativo, es una petición que va directamente al sistema operativo, no a Qt, y el sistema operativo quiere saber para qué vas tú a abrir el fichero. Y aquí hay una serie de constantes que deberás consultar en la ayuda para conocerlas mejor, que indican si quieres abrir el archivo para lectura, escritura. Para escritura se puede abrir borrando todo el contenido o añadiendo a continuación. Para lectura no tiene esa diferencia. Y es lo que nosotros queremos. Por tanto, vamos a utilizar la constante esta declarada en esta clase que indica el sistema operativo que queremos abrir.
esta operación de apertura podría ir mal por permisos, porque el fichero haya desaparecido, porque cualquier cosa. Por tanto, esto vamos a verificar si funciona mal, por eso estoy negando, si esto funciona mal, si todo esto funciona mal, lo que voy a hacer aquí es terminar, return, acabar. No se puede continuar y por tanto no pasamos de este punto. Y si pasamos de este punto es porque se ha podido abrir el archivo. Y lo que vamos a hacer ahora es leer ya finalmente del archivo. Ya podemos leer del archivo, pero vamos a leer y la información que leamos, que serán QStrings, lo que tenemos que hacer es insertar esas QStrings en el editor central. Yo puedo utilizar, puedo acceder desde aquí al editor central e insertarle texto como si fuese alguien escribiendo, pero yo lo hago aquí por código. Por tanto, lo que voy a hacer es leer del fichero una cadena e insertarla en el editor y leer otra cadena e insertarla y así sucesivamente ir añadiendo cadenas. Pero, como estamos delante de la funcionalidad de nuevo, lo que he de hacer primero es borrar todo el contenido. Y esto lo hacemos así. Evidentemente, podía haber algún error que controlar más, pero ya hemos controlado el principal, que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es no preguntarnos, no tener prudencia y precaución. Aquí en este momento no es necesario. Vamos a limpiar el editor central. Y ahora la idea es la siguiente. La idea es que me declararé una variable, texto, llamada texto mismo, y lo que haré es leer de un flujo de entrada de datos que se me ha olvidado comentar. Se me ha pasado comentar esto. Esto no es el siguiente paso, perdón. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar con esto y volvemos atrás. Lo que voy a hacer es leer de este flujo de datos. Leeré, esto es la lectura del fichero, pero leo una línea. Leo una línea que la guardo en texto y esa línea que la guardo ahí en texto la utilizo para después añadirla al editor central mediante la función append, que añade texto al fichero. Voy a volver hacia atrás, ahora sí, aunque esto está mal explicado. Aquí he de crearme, después de abrir el fichero, he de crearme un objeto que me gestione el acceso a la información de ese fichero, que me permita leer, en este caso leer, en otros casos escribir, y me permita leer de forma apropiada a la aplicación. Como esta es una aplicación de texto, de un editor de texto, la idea es leer línea a línea. Por tanto, para leer línea a línea, hay un objeto llamado QTextStream, que yo voy a crearme aquí, voy a llamarle stream, ya lo he llamado aquí, lo he usado antes de explicarlo, insisto. Pues voy a crearme este objeto stream y este objeto se crea a partir del puntero a un fichero. Y aquí tenemos el puntero a un objeto QFile concretamente, el puntero a un objeto de este tipo. Y aquí tenemos un objeto de este tipo, pero no le podemos pasar fichero porque, como he dicho, esto requiere el puntero a un fichero. Y por ello, lo que tenemos que hacer es coger el objeto este y de este objeto recuperar la dirección, usando el ampersand. Este ampersand, recupera la dirección de este objeto. Lo vimos al principio de curso y cada vez lo estamos utilizando menos y menos y menos, y se nos olvida. Bueno, ahora si esto ha funcionado bien, lo que hemos hecho es crearnos un stream, un objeto para acceder a la información de ese fichero. Borramos el editor central, como habíamos dicho antes, y aquí vamos otra vez a recuperar el estado en el que estamos. Aquí leemos una línea, solo una, y esa línea se guarda en la cadena texto y la cadena texto se añade al editor central. ¿Qué ocurre? Que así solo leeremos una línea. Una línea termina en un retorno de carro y traducido a lo que entendemos por editor de textos es un párrafo. Lo que debemos aquí hacer es leer un párrafo. Pero si el texto tiene muchos párrafos, con ello no conseguimos leer toda la información. Por tanto, esto se tiene que repetir dentro de un while. Pondremos la condición
a continuación, pero de momento yo voy a completar el while y este es el aspecto del bucle que consigue leer todo el archivo, todas las líneas, todas. Después de una línea va a leer la siguiente y después la siguiente y después la siguiente. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que se termine. Y aquí hay una función que es stream.addEnd que me indica, me devuelve un cierto si el puntero de lectura, si la situación de lectura, si donde se está leyendo es ya al final, es decir, si ya hemos leído todo. Entonces el bucle que hay que montar es mientras no estemos al final, aquí hay que poner una señora exclamación, mientras no estemos al final vamos a leer una línea y escribir la línea. Y cada vez que leemos una línea avanzamos en el fichero, Esto logrará leer y finalmente lo que tenemos que hacer es cerrar el fichero. File.close. Esto va a cerrar el fichero. Vamos a compilar esto. Es fichero, no es file. Es fichero, fichero. Y el objeto es qfile. A ver si ahora sí. Bueno, pues después de algún error pequeño más, aquí tengo el menú, abrir fichero, elijo por ejemplo texto y aquí tengo el contenido del fichero texto. Voy a reflejarlo aquí. Cat texto. Este es el contenido del fichero texto y otra vez hago la demostración, vengo aquí y abrir fichero texto. Muy bien. Bueno, voy a añadir, ahora que he dejado esto aquí explicado, otra entrada de menú, de hecho lo voy a hacer antes que esta, donde voy a borrar el contenido del editor central, voy a borrarlo totalmente y esto de borrar el contenido del editor central es lo que conocemos como nuevo archivo, crear un nuevo archivo. Vamos a ello, por tanto tenemos que repetir otra vez toda la parafernalia de nuevas QActions, crearlas, conectarlas y otra entrada de menú. Es decir, en la ventana principal.h, en el punto H, la nueva QAction y el nuevo slot. Y en el punto CPP tenemos la nueva acción aquí creada, su combinación de teclas, su atajo, un icono, la conexión entre esa acción, su señal triggered y un slot nuevo que acabamos de crear. En el menú, en la función crear menús, yo lo he añadido antes de abrir, lo he insertado aquí, he añadido la acción nuevo y y el slot nuevo lo único que hace es borrar el contenido del editor central. Probemos esto. Acabo de compilar, voy a abrir un archivo para tener directamente algo de contenido aquí, me puedo añadir texto aquí y ahora al pinchar nuevo documento se elimina todo. El siguiente paso será, antes de eliminar el documento actual y reemplazarlo por un documento en blanco, cosa que hacemos exactamente aquí, vamos a hacerle una pregunta al usuario de si está seguro. Esto normalmente los editores lo hacen si el documento no está guardado, si hay algunos cambios por guardar. Nosotros de momento vamos a preguntarlo de momento siempre. Y la pregunta supone abrir un diálogo nuevo. Por ejemplo, si aquí yo digo cerrar, aquí el editor mismo, este editor me está pidiendo, ¿estás seguro? Hay cosas por guardar. Voy a cancelar. Pues esta idea es la que queremos implementar aquí. Y como has visto, esta idea pasa por crear un diálogo, por mostrar un diálogo para hacer la pregunta. Y parece, o podrías pensar, que se puede o se tiene que hacer un diálogo, debemos hacer un diálogo con lo que comporta una nueva clase, crear los layouts, los botones, darle comportamiento, conectar las señales posibles de ese diálogo con slots de esta aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Total, para preguntar sí o no o cancelar. Bueno, pues esto Qt lo tiene resuelto en una clase de diálogos que ya están creados y que se entregan de una forma fácil de utilizar. Esto es la clase QMessageBox. La clase QMessageBox es una clase que son cuadros de mensajes, MessageBox, con los cuales se pueden hacer preguntas muy habituales al usuario del estilo de sí, no, cancelar, guardar, abrir, etc.
Nosotros vamos y además, más que preguntas, son preguntas, avisos, informaciones, señales de advertencia o simplemente información. Hay varios métodos que abren cada uno de esos tipos distintos de diálogos según la severidad del mensaje. Nosotros vamos a utilizar uno que es el warning. El warning será un mensaje de advertencia, de precaución, de aviso, ve con cuidado. Y este warning recibe primero un argumento de tipo widget asterisco, que es la ventana desde la cual se lanza ese diálogo. Porque ese diálogo es un diálogo que depende de otra ventana mayor, más importante, en este caso ventana principal. Y es importante pasar este argumento, y por eso nos lo piden, para indicar cuál es la ventana que estará, digamos, oculta o a la espera de que este diálogo se cierre con alguna respuesta. A continuación viene una cadena, nosotros vamos a poner QString y vamos a poner el título. Vamos a poner aquí cambios sin guardar. Esta es la segunda argumento, y el tercer argumento voy a ponerlo aquí debajo porque es un poco más largo, y aquí tienes cambios. Ya está aquí todo el segundo argumento. Es otro string que lo he partido en 2 líneas. Con este carácter puedo continuar aquí debajo. Y esto va a ser el texto de la pregunta. Y ahora las preguntas, fijémonos antes cuando le he dicho cerrar la pestaña, cómo me muestra aquí 3 botones para que yo elija. Esto también es un QMessageBox, y este QMessageBox se ha programado de forma que me muestra 3 botones. Pero no solo estos botones están disponibles, hay más disponibles, solo que aquí en este caso solo tiene sentido estos 3. Por tanto, el siguiente argumento que vamos a poner a continuación en la siguiente línea es qué botones quiero que aparezcan. Y los botones están declarados dentro de una clase, o dentro de la clase QMessageBox. Aquí los tenemos una lista de ellos. Y estos botones que están aquí declarados, cada uno de ellos es una constante. Y una constante con un valor que es una potencia de 2, es un número binario que solo tiene un 1. Y que si sabes algo avanzado de lógica binaria y de operaciones con números binarios, pues resulta que es fácil poder combinar mediante una operación OR 2 de estos números, combinarlos en otro número, que después es posible ese otro número cogerlo y revertir la combinación y recuperar qué números han usado en esa operación OR. Dicho de otra forma, yo puedo aquí combinar cuáles botones quiera, pasarle la combinación OR a Qt, y Qt va a descubrir qué botones he combinado yo. Por ello, lo que voy a hacer es, con la ayuda delante, me voy aquí y voy a poner qué botones quiero. El primero será el botón de cancelar. Botón de cancelar. El segundo será el botón de guardar. Y esta combinación es con la OR, con esta OR, no con la OR lógica. Esta se usa para combinar verdaderos y falsos, pero no números binarios de varios dígitos en los que se tienen que combinar sus dígitos uno a uno todos ellos. Entonces se usa esta OR. Voy a poner también QMessageBox save, y voy a poner también QMessageBox ignore. La opción de guardar, por supuesto, ahora no es viable, pero en el futuro lo será. Bueno, ya lo tengo. Esto ya puede incluso ser probado. Aquí está el editor, acabo de compilar y ejecutar, y elijo nuevo documento y me muestra mi primer MessageBox con los 3 botones que yo le he dicho. Bien, vamos a continuar, pero antes de continuar, fijémonos el estado en el que está exactamente ahora mismo este editor. Me está mostrando este MessageBox y yo no puedo escribir al fondo. Yo estoy haciendo clic con el ratón e intentando escribir, y el editor no funciona. Solo funciona este
este diálogo. Este es un caso de diálogo modal en el cual el diálogo que está en primer plano toma el control del teclado, del ratón, de todo y bloquea o impide que se ejecuta en la ventana que está al fondo. Lo que esto significa en nuestro programa es que cuando está abierto el QMessageBox se está ejecutando esa línea y no se avanza, no se progresa, no se llega a continuar hasta que no se cierra el cuadro de diálogo, el mensaje, el cuadro de mensaje. Y esto se hace porque yo puedo esperarme aquí a que se cierre y recoger el resultado. Y el resultado se recoge en un entero. Voy a poner la variable resultado, aquí voy a declararla, y voy a poner aquí resultado igual a lo que esta función me devuelva. Voy a dejarlo así y aquí voy a simplemente pues mostrar el resultado. Bien, aquí tengo el editor en marcha, voy a pinchar ignore y aquí aparece el resultado es este número. Ahora voy a volver aquí y voy a pinchar cancel y el resultado es otro número. No tienen sentido estos números, lo sé, porque los trato de una forma equivocada o errónea a la hora de mostrarlos, pero lo importante es ver que son valores distintos. He elegido la otra opción y son valores distintos. Bien, pues aquí yo puedo actuar en función del resultado elegido. Y la forma de detectar cuál es el resultado es muy sencilla. Yo me pregunto si resultado es igual, y aquí voy a poner el código de uno de los botones. Por ejemplo, QMessageBox ignore es el botón de ignorar, de pasar de guardar, ¿vale? Adelante, seguir adelante. A lo mejor tenía que haber utilizado accept o algún otro, pero bueno, se me ha ocurrido en este momento utilizar ignore y se queda ignore. Entonces, si el resultado es ignore, pues seguimos adelante. Por contra, si el resultado es la opción de cancel, pues se vuelve, se return nada, no se hace nada, se termina esta función y no vamos a eliminar el contenido del editor central porque no se va a ejecutar esto. Vamos a probar esto. Pondremos aquí un poco de código, un poco de contenido y vamos a elegir fichero, nuevo documento, ignore y ahí está, se ha borrado todo. Ahora voy a poner otra vez contenido y esta vez voy a elegir cancel y no se elimina. Bueno, pues ya tenemos aquí implementado el slot de nuevo documento y una primera forma de preguntar al usuario si está seguro de sus acciones, cosa que es bastante habitual con los editores. Comentemos rápidamente la siguiente prestación o función de nuestra aplicación, que va a ser la de guardar como. Vamos a crearnos la QAction, vamos a crearnos el slot, esto ya es siempre igual, en la ventana principal .h. En la ventana principal .cpp aquí es donde declaramos la nueva acción guardar como, new QAction, guardar como, le asignamos solo una combinación de teclas, un atajo, y conectamos esta acción al slot guardar como. En los menús seguimos añadiendo acciones a los menús y haciendo el menú cada vez más grande, y en este caso es la acción guardar como la que se añade al menú, siempre es igual, y vámonos a comentar el slot guardar como. El slot guardar como es parecido pero inverso al slot de abrir fichero. En muchas cosas es igual, pero en sentido inverso. En algunas de ellas es en sentido inverso porque aquí se trata, por supuesto, de guardar. Declaramos la ruta del archivo. Esto ya lo hacíamos en el slot abrir como. Vamos a trabajar con archivos y partimos de la ruta. Y la ruta nos la va a dar esta clase QFileDialog que muestra diálogos de selección de ficheros. Pero si antes era getOpenFileName, ahora es getSaveFileName. Este diálogo es levemente distinto en el sentido de que te permite escribir un nuevo nombre, porque tú bautizas al fichero. El getOpenFileName dialog solo te permite pinchar en uno de los ficheros ya existentes. Esto mostrará
el diálogo de selección de fichero y lo que hacemos a continuación es exactamente lo mismo que antes. Creamos un objeto de tipo QFile a partir de la ruta del fichero que tenemos. A continuación abrimos el fichero, pero ahora hay que indicar que deseamos abrir el fichero para escritura. Y con esta variante o con esta constante, lo que ocurre es que el fichero se elimina el contenido. El fichero se borra. El contenido se borra porque partimos desde el principio para escribir. Creamos, igual que antes, un objeto stream, un objeto QTextStream a partir del fichero, le pasamos su dirección, esto es lo mismo que antes, pero ahora vienen los grandes cambios. Y es que el editor central, que es el componente que hemos insertado y que es visible, ese componente realmente en su interior, en sus entrañas, tiene un documento de texto. Y vamos ahora a leer ese documento, acceder a ese documento, extraer línea a línea cada una de las líneas o párrafos de ese documento, y esto el editor central no es el responsable, ni lo va a hacer él. El editor central internamente lo que tiene es un objeto de tipo QTextDocument, que representa la información, representa la sucesión de cadenas de texto que conforman ese documento. Y mediante el método document lo que hacemos es recuperar un puntero al documento existente en el editor, ahí dentro. Lo que vamos a hacer es ver cuántos bloques hay. Aquí cada bloque es una sucesión de caracteres que terminan en un retorno de carro o un salto de línea, es decir, una línea, aunque esa línea, si es muy larga, va a verse como varias, una encima de otra, es decir, un párrafo. Esto equivale, por tanto, a un párrafo. Y lo que vamos a hacer es un bucle en el cual vamos a ir accediendo uno por uno a todos esos bloques, de los cuales sabemos cuántos bloques hay, y por tanto vamos a utilizar un índice o contador que inicializamos a 0 y que vamos a hacer que se repita el bucle mientras ese índice no haya llegado al último bloque. ¿Qué hacemos? Declaramos un objeto de tipo QTextBlock, un bloque de texto, y lo que hacemos es que cargamos aquí el contenido del método findBlockByNumber, es decir, recupera un bloque por su número. Esto podemos verlo ahora, el QTextDocument, podemos verlo como si fuese un array de cadenas, un array de líneas, casi como un QString list, casi. Y lo que estamos haciendo es accediendo con el índice a una, a la siguiente y a la siguiente, y guardándolas dentro de la variable bloque text. Esto no es un QString, casi es un QString, y con el método text termino de convertirlo en un QString y obtengo finalmente la línea de texto, que es lo que necesito. Cuando tengo la línea de texto, he de ver si esa línea está vacía o no. Si está vacía, es porque el usuario ha pulsado 2 veces intro, ha dado un salto de línea y después a continuación otro salto de línea, y ahí hay una línea porque está entre saltos de línea, pero está vacía. Nuestra misión en ese caso será insertar un carácter de retorno de carro y ya está. Si por el contrario la línea no está vacía y hay contenido, pues insertamos en ese stream, insertamos el contenido de la línea, insertamos su texto y al final insertamos un retorno de carro para marcar el inicio del siguiente párrafo. Y incrementamos el índice que va accediendo uno por uno a cada uno de los bloques de texto del documento, que el documento resulta ser el QTextDocument del editor central. Esto era un QTextEdit y esto es un QTextDocument. Muy bien, y finalmente cierro el archivo. Bueno, pues esto funciona. Vamos a ver la demostración. Vamos a compilar y lo que vamos a hacer es crearnos aquí lunes, martes, miércoles, jueves. Suficiente. Y ahora aquí guardaré como... Aquí voy a ponerlo como días.txt. Guardo esto. Voy a abrir ahora el fichero números que he creado preparándome para esto. Aquí tengo números y ahora voy a volver a abrir días cuando lo encuentre. Aquí está.
aquí está días. Bueno, pues ya nos funciona el guardado de ficheros. Vamos a añadir algo muy importante, finalmente, y que va a ser importante y va en otra línea quizá a lo que hemos hecho en este vídeo hasta este momento. Vamos a finalizar este primer vídeo rápido y lo que vamos a añadir es que el editor, ahora mismo cuando yo le doy a salir, pues sale, eso está claro. Si hago un texto y le doy a nuevo, pues me pregunta si estoy seguro o no, y si le cancelo no me borra el archivo, pero esto no lo hace al salir. Al salir no me pregunta. Y este salir es algo que está hecho mediante una QAction que está conectada con el slot close de la ventana principal. Entonces, si yo quisiese preguntar antes de salir, debería hacer como he hecho antes al principio, mi propio slot close, el mío. En mi propio slot close yo preguntaría si el usuario está seguro de querer salir y entonces saldría o no saldría. Eso se puede hacer y te invito a que lo hagas. En cualquier caso, aquí hay un problema. Imaginemos que lo hago. Imaginemos que yo hago aquí el slot para que me pregunte cuando yo le dé a salir. Y me pregunta, imaginemos que me pregunta. Bueno, pues me preguntaría si le doy aquí, pero ¿qué pasaría si le doy aquí al aspa? Si le doy al aspa no hay QAction que valga. El aspa no es un menú, una entrada de menú, no lo he hecho yo siquiera, no lo puedo controlar porque, bueno, lo puedo controlar, pero ahora mismo no lo hago, pero no lo puedo controlar mediante menús, ni siquiera mediante señales. Esto no emite una señal, porque este aspa es algo que gestiona el entorno de ventanas, no Qt. Qt gestiona el menú, pero el entorno de ventanas gestiona el marco de la ventana. Bueno, pues vamos a añadir la capacidad de evitar que el editor se cierre pinchando aquí y permitir que antes se haga una pregunta al usuario si se quiere cerrar. Y esto es, como digo, un concepto muy diferente a los que hemos visto durante todo el curso. Es radicalmente diferente y es importante. Es tan importante que incluso creo que no es buena idea presentarlo aquí en este momento. No es muy buena idea porque más tarde habrá ocasiones en las que sea mucho más necesario que ahora. Ahora es pues por hacer algo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Vamos a reaccionar al evento de cerrar la ventana. Ya sabes que hay señales que son mecanismos para facilitar la reacción a cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando el usuario pincha un botón, se dispara una señal. Cuando el usuario pincha aquí o invoca con el teclado una acción, se dispara la señal de la acción. Pero cuando el usuario pincha aquí, no hay ninguna señal que valga. Este evento no se gestiona mediante señales. No. Este evento lo que ocurre es que se gestiona mediante llamadas a métodos que ya están programados en las clases padre. Concretamente, hay un método, vamos a copiarlo aquí, hay un método que si buscas la ayuda, verás que este método está en la clase QWidget. Ya existe, ojo, y existe y está totalmente implementado. Y ese método es llamado siempre que se cierra la ventana. Cuando ocurre algo y la ventana va a cerrarse, Qt termina llamando a este método. Y este método ya está implementado y este método no hace nada, no reacciona. Vamos a reforzar rápidamente la explicación. El entorno de ventanas o el motor de Qt llama a un método llamado close_event que tiene la clase QWidget. Como sabemos, la clase ventana principal hereda de QMainWindow y a su vez QMainWindow hereda de QWidget. Por tanto, sin querer complicar mucho el dibujo haciendo una simplificación muy intensa, lo que hemos de ver es que la clase ventana principal hereda de QWidget y es QWidget quien tiene este método. Y entonces el entorno de ventanas o motor de Qt está llamando a este método cada vez que se cierra la ventana. Lo que nosotros vamos a hacer para poder reaccionar al cierre de la ventana es crearnos nuestro propio método
close event. Voy a poner aquí un código mío, mi código voy a poner aquí. Y al implementar este método, ocurrirá que el entorno de ventanas o motor de Qt ya no va a llamar al método que tenía la clase QWidget, sino que va a llamar a este nuevo método que es mío. Y por tanto yo aquí pondré el código que quiero que se ejecute cuando se cierre la ventana con cualquier forma de cerrar la ventana. Y esta es la manera de reaccionar. Es de alguna forma como si esto fuese un slot que si quieres lo implementas y si no, no lo implementas, y la señal, una señal imaginaria de se cierra la ventana, window close o close, pues esa señal ya está mágicamente conectada con el slot. Y si tú quieres, implementas el slot, y si no quieres, no lo implementas. Por tanto, lo que hemos de declarar es este método. Y exactamente este. No, si fallamos en algo, si lo llamamos distinto o no le pasamos el argumento adecuado, ya estamos creando otro método diferente y no será el que es llamado cuando se cierre la ventana. Esto lo hacemos en ventana principal.cpp y en ventana principal.h pues hemos de implementar el método closeEvent. Este es el método y aquí he comentado, está a modo de idea lo que se tendría que hacer. Tendríamos que preguntar si algo ha cambiado y en función de la respuesta que nos ofrece el usuario cuando ve, entiende y responde al QMessageBox que aquí le mostramos, pues en ese caso pues podemos devolver, salir. Podemos guardar el fichero o podemos hacer event ignore. Event es lo que se nos pasa. Event es una información que Qt nos pasa, nos informa a través de un argumento. Y con esto podemos descubrir información interesante sobre el evento, por qué ha ocurrido, etcétera, etcétera. Pero también podemos actuar sobre el evento. Y en este caso vamos a llamar al método ignore de este evento que logra impedir que el evento continúe su curso normal y termine causando el efecto normal, que es cerrar la ventana. Y por tanto lo que estamos impidiendo es, sin más ni menos, que cerrar la ventana. Vamos a compilar y a ejecutar. Y aquí, cuando ahora aparezca el diálogo, directamente, aquí tenemos el diálogo, voy a darle aquí al aspa, le estoy dando, veo que le estoy dando porque aquí me dice estás cerrando la ventana, que es lo que mostraba el código que tenemos aquí, este código que tenemos aquí, aquí debajo, aquí está el código, estás cerrando la ventana, este es el código que se veía cuando estoy tratando de cerrar la ventana. Aquí lo tengo. Trato de cerrar la ventana y se ejecuta, pero no reacciona. ¿Por qué? Porque ignoro el evento. Al salir, tampoco. Al salir tampoco. También reacciona igual. No puedo, porque está el evento siendo ignorado. Aquí vamos a terminar yendo al terminal y con el control C, obviamente, sí que termino con la aplicación. Vamos a implementar aquí, por tanto, una pequeña pregunta al usuario de si está seguro de salir o no salir, y en función de la pregunta que se haga aquí, de la respuesta que se dé, ejecutaremos event ignore o event accept. Aquí está lo que se plantea. Nos declaramos una variable entera donde vamos a recoger la respuesta del usuario a este QMessageBox que creamos aquí, en el cual se pregunta ¿quieres realmente salir? Aquí ponemos solo dos botones, sí y no, recuerda, combinados con una OR simple. Si la opción elegida es sí, aceptamos el evento, y si no, si la opción elegida es no hay otra opción, ignoramos el evento. Esto lo vamos a compilar, ya está compilado, y aquí lo tenemos. Si le doy a salir y le doy que sí, pues salimos. Pero si le doy a salir y le digo que no, no se sale. Y si pincho aquí, me vuelve a preguntar si salir o no, le digo que no,
Y si le pincho aquí y finalmente le digo que sí, sí que se sale. Bien, pues hasta aquí este vídeo básico. A este le seguirá otro vídeo donde se van a añadir algunas pocas funciones más y se va a añadir la barra de estado y las barras de herramientas también.